El 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro será juramentado para su periodo constitucional 2025-2031. El proceso postelecciones estuvo marcado por la reedición de las conocidas revoluciones de colores, capítulo Venezuela, que desde el 2002 han tratado de desestabilizar el país. Cada fracaso de la oposición radical es una escalada de la agresión, pero Venezuela no ha sido el único país que ha estado en la mira de Estados Unidos y sus aliados. ¿Cuál es el modus operandi? Si no gana el candidato que quieren imponer, enseguida activan su operación de desconocimiento de los resultados, que va acompañado de violencia y de intentos de golpes de Estado. Casi un mes después de los comicios del 28 de julio en Venezuela, ocurrió lo mismo en Georgia. La oposición no reconoció el triunfo del partido de gobierno. Las palabras clave se repiten en cualquier nación. No importa el continente, fraude y robo de elecciones. En estos procesos siempre se impone el odio, la muerte y la persecución. Un guión al calco en todas las naciones donde triunfan candidatos que no responden a los intereses de Occidente. En este punto ya no importan las elecciones, siempre serán saboteadas. Algo similar ocurrió nada más y nada menos que en Francia, donde ganó la izquierda, pero el presidente Macron impuso el perdedor. Y ni hablar de Siria, los terroristas que degollaron cientos de mujeres, hombres, jóvenes e impusieron la barbarie en un país donde el presidente ganó las elecciones con un 80% de popularidad, dejaron de ser asesinos para pasar a ser héroes. Podemos enumerar muchos países más. ¿Democracias? ¿Países libres, soberanos en riesgo? Pongamos el punto en la I. Sí, las revoluciones de colores son una manifestación, es la instrumentación de un proceso de desestabilización de un Estado determinado, fundamentalmente del gobierno de ese Estado determinado, para reconfigurar y sobredeterminar la política de ese Estado. Esto se manifiesta a través de la movilización de masas incautas, que constituyen una subjetividad impuesta a través de el uso de redes sociales, la sobredeterminación del algoritmo que va creando necesidades y la construcción de fake news y el entorno de una narrativa internacional que empieza a legitimar justamente esta acción destituyente, deslegitimando la acción de los gobiernos legal y legítimamente constituidos. Las revoluciones de colores no son movimientos que nacen de la necesidad genuina del pueblo, sino que responden a intereses estratégicos de actores internacionales. Esta narrativa cuestiona la presentación de estos movimientos como populares o espontáneos. Aquí se pone de manifiesto que la intervención extranjera juega un papel clave. Esto es, más un ejercicio de poder global que una respuesta a las necesidades internas de los países afectados. Estos movimientos son aprovechados para cumplir objetivos políticos de potencias externas. La crítica se centra en la falsedad de los objetivos humanitarios con los que acostumbran justificarse como liberadores. Estas intervenciones no buscan mejorar las condiciones de los pueblos, sino fomentar agendas geopolíticas de dominación y apropiación de recursos. El uso de la guerra y el caos como estrategias reflejan cómo los poderes internacionales, especialmente Estados Unidos y sus aliados, prefieren la vía de la violencia y la destrucción en lugar de la diplomacia y el consenso para lograr sus fines. Ejemplo de ello fue la Revolución Bulldozer, que mostró cómo la destrucción de Yugoslavia fue parte de una estrategia de desestabilización extranjera. Al
Al referirse a las consecuencias de las intervenciones, se enfatiza la fragmentación social y la creación de estados fallidos, donde la sociedad civil queda rota y las naciones se hunden en el caos, incluso cuando los rescates humanitarios son presentados como una solución. Este enfoque resalta la manipulación y los intereses ocultos detrás de las revoluciones de colores, cuestionando la narrativa de ayuda humanitaria y liberación, al mismo tiempo que ofrece una crítica al intervencionismo y sus efectos devastadores en los países afectados. Claramente claramente responden a intereses estratégicos de actores internacionales y no de cualquier actor internacional, es decir, no es que no tienen ideología. Las revoluciones de colores son impuestas, llevadas adelante, instrumentadas por los organismos de inteligencia y la red de ONGismo del atlantismo globalista. Y esto se puede manifestar tanto en América Latina como en Europa Oriental, como en el Asia Occidental, como en el Magreb africano. Claramente no tiene nada de espontáneo, sino tiene todo de orquestado, manipulado, y justamente hasta esta consecución que encontramos en aquel momento, por ejemplo, en Europa Oriental, cuando encontrábamos en Georgia la Revolución de las Rosas, en Kirguistán la Revolución de los Tulipanes, en Ucrania la Revolución Naranja, lo mismo nos pasó en el Magreb cuando empezó esto que se llamó la Primavera Árabe. No es una casualidad, no es efecto dominó, no son efectos reflejos, sino que es la orquestación y la digitación premeditada de justamente la capacidad que tienen de sobredeterminar los procesos políticos estos poderes internacionales. Las potencias extranjeras son las que determinan los objetivos porque son las que imponen las consignas. Con las llamadas resistencias pacíficas, conocidas como revoluciones de colores, que nada tienen que ver con pacíficas y que no son más que estrategias para derrocar gobiernos a través de supuestas manifestaciones espontáneas, se busca supuestamente democratizar países en nombre de la libertad. Pero, ¿quién está detrás de estas estrategias para derrocar gobiernos legítimamente electos? ¿Qué intereses subyacen en este juego? Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela se convirtió en un blanco de las revoluciones de colores, un fenómeno impulsado por intereses externos que buscaban desestabilizar el proceso revolucionario. Las protestas de 2007, 2014 y 2017 fueron momentos clave en los que las redes sociales jugaron un papel crucial, amplificando el descontento y alimentando las estrategias de desestabilización. A través de campañas de desinformación y movilizaciones orquestadas, la injerencia extranjera buscó fracturar la cohesión social y política de Venezuela, con el objetivo de derrocar al chavismo y sus políticas soberanas. Así que siempre vamos a encontrar en una revolución de colores, en cualquier caso que veamos, habría que ver caso por caso, porque son intereses distintos, pero tiene que ver con donde no pueden controlar o donde han dejado de tener control, caotizar. Fundamentalmente se trata de eso, y en general esto a través de la revolución de colores, lo que es distinto de lo que puede ser un golpe blando u operaciones de otro tipo, es en la intervención de las masas, en la idea de la transición pasiva, masiva y no violenta, entre comillas. Pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, que es un caso tanto Venezuela como Bolivia, dos casos fundamentales en los intereses, en cuanto a los intereses vitales, lo que llaman los norteamericanos intereses vitales, vamos a ver en el tiempo esta intención de montar legitimidad popular en los procesos que son muchas veces no solo virulentos, sino abiertamente criminales, como en el caso de Venezuela se conoce como las guarimbas, ¿no? Que pretendía estar vestida o investida de un aura popular y masiva y de protesta popular, cuando en realidad no se trataba de otra cosa que operaciones criminales de destitución. Desde la Revolución de las Rosas en Georgia, la Revolución Naranja en Ucrania, hasta las intervenciones en países de África y América Latina, las revoluciones de colores han sido promovidas por actores que buscan forzar cambios mediante el uso de ONGs. Escuchen bien, estos movimientos que se presentan como espontáneos están cuidadosamente orquestados desde afuera por actores que operan desde Washington e incluso directamente desde la CIA. La
estrategia es clara. Primero, se crea una crisis política y económica en el país objetivo. Luego se apoyan y financian movimientos opositores que, bajo la consigna de supuesta libertad y democracia, son utilizados para cambiar gobiernos que no se someten a las reglas del capital internacional. Esto no es una lucha por los derechos humanos, esa es la bandera que usan, sino por el control de los recursos y la geopolítica global. Las revoluciones de colores, promovidas por potencias extranjeras, han tenido un impacto directo en la estructura social de Venezuela, afectando la cohesión interna y sembrando divisiones en sus comunidades. El gobierno estadounidense está convencido que la única manera en la que puede lograr su seguridad es siendo la potencia dominante en cada una de las regiones del mundo. Eso es precisamente lo que dice la reciente estrategia de defensa nacional del país cuando habla de mantener balances de poder favorables en el hemisferio occidental, Europa, el Medio Oriente y el llamado Indo-Pacífico. Desde el inicio de estos movimientos, actores internacionales han intervenido activamente en la política interna de Venezuela, que usan estrategias de desestabilización que socavan la soberanía nacional. Ejemplos claros de esta injerencia incluyen el financiamiento de grupos opositores y el respaldo político a actores que promueven la desestabilización desde el exterior. Analistas coinciden en que las revoluciones de colores en Venezuela no solo son un desafío para su democracia, sino que tienen repercusiones globales, alterando el equilibrio geopolítico en América Latina y el mundo. Porque las revoluciones de colores, este tipo de operaciones, son ataques abiertos y destituyentes y de degradación permanente, de legitimidad y de gobernabilidad y de normalidad en la construcción de la vida social, política, histórica, cotidiana de los pueblos. En el caso de Siria, bueno, vimos cómo se desenlazó con una operación ya abiertamente militar y que tiene que ver además con un asiento puntual de algunas cuestiones sociales no resueltas. El caso de Venezuela yo creo que es el ejemplo contrario, es decir, que por lo contrario, y ya Chávez lo advertía estando Chávez vivo, cuando sucedía lo de Libia, él señalaba el destino posible, incluso de Venezuela, que alertaba sobre esta posibilidad, y creo que el gobierno venezolano, en la continuidad de Maduro, supo resolverlo fundamentalmente en lo que la última vuelta de tuerca. Yo te diría que es esto que se da en llamar la perfecta alianza cívico-militar policial, que es tener la unidad pueblo-fuerza, fuerza militar y fuerza policial, es decir, fuerza ante ataque extranjero y fuerza ante la constitución del orden propio, resuelta en una comunión política y con un objetivo político determinado. Durante más de 2 décadas, Venezuela ha sido el epicentro de una guerra multiforme, donde intervenciones extranjeras, campañas de desinformación y acciones violentas orquestadas han buscado destruir el Estado-nación para justificar una intervención. Venezuela ha sido, sin lugar a dudas, uno de los escenarios más complejos y polémicos de estas revoluciones de colores. Durante más de una década, el pueblo venezolano ha enfrentado un asedio constante, no solo interno, sino también internacional. Desde las protestas de 2002 hasta las movilizaciones de 2019, la oposición venezolana ha contado con el apoyo explícito de gobiernos extranjeros y medios de comunicación que han actuado como agentes del imperialismo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Los estados, los gobiernos tienen el deber de controlar las redes sociales, porque las redes sociales, te insisto, son la plataforma, el océano por el cual se navega en esta guerra cognitiva, donde ellos tienen todas las de ganar porque son los dueños de las redes sociales. Y cuando no son los dueños de las redes sociales,
o pierden el control sobre las redes sociales, las prohíben, como prohíben TikTok en Estados Unidos, como prohibieron a Trump, en su momento lo expulsaron de Twitter, o metieron preso al dueño de Telegram, al inventor de Telegram, o los Wikileaks y los escándalos y las persecuciones que provocaron estas cuestiones, donde queda claro entonces que no hay ni libre circulación de información, ni la libertad que nos venden en las redes sociales es tal cuando se nos sanciona porque ponemos una bandera en la Palestina o la foto de algún nene asesinado por el gobierno genocida de Israel. Entonces hay que entender esto y es bueno que los pueblos lo entiendan para que los pueblos asuman y exijan a sus gobiernos el control sobre las redes sociales y pierdan y crezcan y maduren en esta falsa ilusión de que las redes son la panacea de la libertad y todas estas cuestiones. Y te insisto, termino con esto, son el factor fundamental determinante de la vehiculización a partir de la guerra cognitiva de lo que son las revoluciones de colores. En 2014, las protestas conocidas como La Salida, lideradas por figuras como Leopoldo López, Enrique Capriles y María Corina Machado, se presentaron como un grito de liberación, pero lo que realmente buscaban era derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Estas manifestaciones no solo fueron desbordadas por la violencia, sino que también recibieron el respaldo de potencias extranjeras que buscaban alterar el orden soberano del país. El caso de Venezuela demuestra cómo estos movimientos no son un fenómeno aislado, son parte de un proyecto más grande, orquestado por gobiernos hegemónicos que buscan someter a los pueblos y a sus intereses. El pueblo venezolano ha resistido, ha salido en defensa de su soberanía y el legítimo derecho a decidir el destino propio. A pesar de los esfuerzos por desestabilizar al país, los venezolanos continúan con su rol de verdaderos protagonistas de la resistencia. La revolución bolivariana se mantiene ante todo como un faro de esperanza para aquellos que luchan por una sociedad más justa. Así que yo creo que este intento permanente de revolución de colores sobre el pueblo y el gobierno venezolano, lo que ha provocado en el caso de Venezuela, el impacto que ha tenido es de fortalecimiento y de complejización de una alianza política, te insisto, la cívico-militar policial, la perfecta unidad cívico-militar policial, que ha logrado construir los mecanismos de los anticuerpos, que uno los puede ver en lo que ha sido el intento de reinstauración de guarimbas, el mismo día de la elección que consagrara nuevamente presidente a Nicolás Maduro, y que eso fue un fracaso en términos de incapacidad operativa de poder montarla, más allá de que como son criminales, uno puede contar más de una veintena de venezolanos asesinados por estos criminales, pero digo, en términos de lo que es la comparación con el 2016-2017, no pudieron hacer el daño ni montar el paisaje de una rebelión social. No lo pudieron hacer, no pudieron armar una marcha de más de 5.000 personas, todas asalariadas, todas pagadas, para poder montar la idea de que había algún tipo de descontento, contradicción con los resultados. Así que yo creo que ahí en Venezuela ha habido un fracaso, que es un fracaso que está en desarrollo. Es un fracaso que yo creo que sigue desarrollándose, porque sigue desarrollándose también la operación de pretensión de destitución del gobierno. Esa decadencia hegemónica es la que provoca esta ofensiva que se da a través de la revolución de colores o de golpes blandos en otro lado o de incursiones y militarismo directamente en otros lugares del mundo. Es decir, esto tiene una manifestación militarista abierta como puede ser el AUKUS o el Quad en el Indo-Pacífico, o en Europa Oriental o con la guerra proxy de Ucrania o la guerra proxy en Gaza, tiene una manifestación con golpes blandos, como puede ser lo que pasó en Rumania, en Europa Oriental, ¿no?, de proscripción del candidato ganador. Tiene otra manifestación en revolución de colores, como puede ser en algunos casos, Georgia mismo por estos días se intentó eso, en Venezuela por estos días se sigue intentando eso, y en algunos lugares del mundo, fundamentalmente Oriente Medio, están siguiendo intentando esta situación. En Venezuela hay una operación que nunca se ha detenido. Es un ataque sistemático contra el gobierno por no responder a los intereses de Estados Unidos, que tienen su mirada puesta en las riquezas del país.
han construido una narrativa de violación de derechos humanos, de supuesta dictadura, de brutal represión para justificar cualquier agresión. La guerra es cognitiva, sus armas hoy son las redes sociales. Latinoamérica es una región de paz. No hay bombas como en Europa, Asia o África, pero se ha implementado otro tipo de guerra que genera muerte, desesperanza y rechazo que da paso al fascismo. La resistencia del pueblo venezolano ha sido el antídoto contra el odio y contra los intereses e intentos reeditados de las revoluciones de colores. El 10 de enero se juramentará Nicolás Maduro y en este país sigue reinando la paz. Pusimos el punto en la I.